Ok, desde que empecé con este tipo de videos en mi canal, casi siempre me enfoco en hablar de lo que a mí particularmente me apasiona. Creo que es notorio cada vez que hablo de Transformers, y por eso mis primeros videos de este estilo fueron acerca de dichas películas. Pero ¿qué tal si les dijera que la razón principal por la que decidí hacer reseñas en primer lugar fue para hablar sobre esta película? Y considerando que esta película es súper aclamada y todo eso, no creo que les guste lo que yo tenga que decir de ella. Esta película inicia con nuestro protagonista llamado Jesper, quien al ser un vago de mierda, su padre lo manda a un pequeño pueblo en medio de la nada, con el reto de sellar 6000 cartas en un año, pues se supone que es cartero, y si no lo hace lo mandará a la calle. Entonces llega al pueblo y se da cuenta que absolutamente nadie de ahí se quiere mandar cartas, porque está dividido en dos familias enemigas que constantemente pelean. Ahí conoce a esta chica llamada Alba, quien originalmente era la maestra del lugar, pero por obvias razones eso no terminó sucediendo, y ahora busca escapar de ahí. Como dije, nadie en el pueblo manda cartas, con lo cual Jesper va a la última casa del lugar, entrando en un lugar lleno de juguetes de un extraño hombre, lo cual hace que Jesper salga corriendo, dejando atrás su maleta, de la cual literalmente por magia sale volando un dibujo de un niño que Jesper le quitó, y el extraño hombre lo encuentra, con lo cual llega con él y hace que se le entregue con todo y juguete incluido. Al día siguiente, el resto del niño se entera de esto, y van con Jesper, el cual aprovecha esto para obtener cartas, y va con el extraño tipo llamado Klaus, para convencerlo de regalar sus juguetes, el cual acepta al ver el extraño movimiento del viento en torno a Jesper. Entonces empiezan a trabajar juntos, y en una de esas se venga de un chico que le aventó una bola de nieve, lo cual no terminó de entender, pues no fue el único que lo trató mal, incluso hubieron unos que por poco lo matan, como por qué tenerle tanto rencor a un pobre niño que no te hizo la gran cosa. Pero bueno, esto lo aprovecha Jesper para inventar que solo los niños buenos reciben regalos, lo cual hace que estos busquen comportarse mejor, lo cual influye en los padres, y poco a poco la enemistad entre las dos familias va desapareciendo. Además, al haber niños que no saben escribir, Jesper los manda con Alba, la cual vuelve a tener pasión por enseñar y mejora la escuela. Y todo esto también es descubierto por los líderes de las familias, las cuales se unen para detener a Jesper y a Klaus, porque aparentemente vivir en armonía y lograr la prosperidad en su pueblo es del diablo. Y un día Jesper descubre que se les están acabando los juguetes, por lo que se le ocurre un plan en el que el día de Navidad se regalen juguetes, y le pide a Klaus que crea nuevos, pero este rechaza la idea. Pero entonces Jesper se encuentra con esta niña, que corrígenme si me equivoco, pero creo que es rusa, y por esto va con Alba para que le traduzca, descubriendo que ella quiere un trineo y lo construye con ayuda de Klaus. Así, en la mañana siguiente, ella descubre dicho regalo, y Jesper sonríe al ver su felicidad. Después Klaus acepta la idea de Jesper y le cuenta sobre su pasado, y es que antes tenía una esposa con la cual tenía pensado tener una familia, y es por eso que creó tantos juguetes, pero un día ella falleció, y es por eso que reacciona al extraño movimiento del viento, pues piensa que es su esposa. Pero además se les une en la familia de la niña, como agradecimiento por el regalo. Pero desde aquí la película se va al carajo, pues los líderes descubren el plan de Jesper y llaman a su padre haciéndolo pensar que ya cumplió el reto, y al descubrir esto sus amigos se ofenden, y sinceramente no termino de entender el por qué. Por un lado, personajes como Alba querían exactamente lo mismo, además que realmente nunca les mintió, lo único que hizo fue ocultar que tenía dicha meta, que poco o nada importaba en todo esto, porque también se notaba un cambio en el personaje, y eso se nota con el tremendo cambio que tuvo el pueblo. Pero ya saben, es el típico cliché donde el personaje por alguna razón no se sabe explicar y que sus amigos por esto se ultra mega ofenden. Pero eso no importa, porque al instante su padre nota su cambio y Jesper diría que regresa al pueblo, pero ni siquiera pasó eso. Pero es entonces donde se da cuenta que los líderes buscan quemar los regalos, pero así regresará al estado de antes, como si el que en esa noche no hubiera regalos haría que la gente dejara de querer vivir en armonía. Pero en eso aparece Jesper y toma el trineo con los regalos, y aquí se comete un error, pues segundos antes Klaus estaba lejos del mismo, y de pronto aparece sentado en él, y aunque parecería que lo hizo para ayudar, es lo que no hace en ningún momento, o eso es lo que parecería en un inicio, pues la escena tiene tan mal uso del espacio que parecería
que el personaje se teletransportó. Y esa es otra, pues aunque Klaus parecería ser un personaje sabio, se comporta como un niño chiquito, estando enojado, cruzando los brazos e ignorando lo que dice Jesper. Pero en fin se terminan estrellando y pierden los regalos. Pero en eso los hijos de los líderes de la nada se enamoran y es así como son vencidos. Además Jesper descubre que los regalos eran pedazos de carbón y que habían ocultado los reales, plan que podría fallar en cualquier momento, porque qué tal si los líderes primero revisaban los regalos o de plano destruían todo. Además revelan que ya sabían lo que los líderes planeaban, pues durante las clases que da Alba los niños hablaban del plan, lo cual no tiene sentido, pues teniendo en cuenta que ella se quedó con los demás, eso implica que ella ya lo sabía desde horas antes y por alguna razón lo reveló cuando Jesper ya se había ido, y eso sin mencionar que no sabemos si es que todo el día estuvo con ellos, lo cual haría que hace un día ya sabía de eso y no se le ocurrió decirles hasta ahora. Y otra cosa, como por qué los niños sabían de eso, casi que todos los padres que vemos ya habían dejado de lado la guerra, y en el caso que hubieran, ¿por qué hablar del plan enfrente de ellos? Y eso sin mencionar que todo lo que querían hacer valiera chorizo, pues sabrían que ellos fueron los responsables de que no tuvieran regalos. Pero en fin, la Navidad se lleva a cabo y se termina convirtiendo en toda una tradición, y con el pasar de los años, Jesper y Alba se casaron y tuvieron hijos, y Klaus poco a poco se volvió más viejo, hasta que un día este desaparece, y Jesper espera con ansias la Navidad para volver a ver a su querido amigo, y es así como se termina la película. Esto de seguro ya se lo saben, pues es curiosamente de lo único que se recuerda de esta película, y es la animación, la cual es bastante hermosa. Me parece increíble el cómo mezclaron la animación tradicional con el 3D. Ojo, no solo es 2D con algo de 3D, es 2D hecho a mano, hoja por hoja, que en su momento empresas como Disney hacían, combinada con animación hecha por computadora, pues esa profundidad que se puede ver en los personajes y fondos es dicho 3D, y el resultado, como pueden apreciar, quedó bastante bien. Y otro punto positivo es el mensaje. Tengo un problema con él, pero ahorita centrémonos en lo positivo, pues siento que es un mensaje que se siente bastante lindo y tierno, pero que es bastante cierto. Tal vez suena fantasioso y hasta cierto punto infantil, pero es de ese tipo de mensajes que se aprecian en una película. La música es olvidable. Por un lado, no cuadran en nada con la película, todo lo contrario a las anteriores películas de las que hablé, en las cuales la música queda a la perfección porque comparten un mismo estilo o porque quedan con el mundo y los personajes. Nada que ver aquí, porque ya me dirás tú, ¿qué tiene que ver un rap con una película navideña ambientada hace 200 años? Y otra razón, y esto aplica tanto para el score como para el soundtrack, y es que es algo ya muy visto en otras películas, tanto películas navideñas como películas animadas. Tengo que decir que la mayoría de personajes funcionan y caen bastante bien, pero es que Jesper simplemente no funciona. Ojo, como personaje está bien, pues sí se nota el cambio que tuvo, pero es que es la cosa más cliché del mundo. Más o menos sucede como con Sam, los dos son personajes que te agradan y funcionan para su historia, pero a la vez son clichés con patas, sin ser nada más que eso, sin contar que el doblaje del personaje es horrible. Pero sin duda los peores personajes son los villanos, y eso es porque la película no sabe si tomarlos en serio o hacer los personajes cómicos, porque por un lado son un completo chiste, media película se la pasan cagándola y solo la vieja es útil, pues el otro más tarado no puede ser, pero por el otro te los ponen como una amenaza hacia los protagonistas, especialmente en el último tercio, que los ponen de no, qué malos, destruyeron los regalos, ahora la Navidad está arruinada, pero los vencen de una forma estúpida segundos después. Me gusta que parecerían ser una burla al pensamiento de que algo está bien solo por el hecho de que se lleva haciendo desde hace años, cuando en la mayoría de casos es todo lo contrario, pero fuera de eso simplemente no funcionan. Y aunque dije que el mensaje me gustó, el cómo lo usan en la película no, por el hecho de que parece que te creen estúpido, porque lo repiten a cada rato, lo dicen al inicio, lo dicen en el medio, lo dicen en el tercer acto y lo repiten al vencer a los villanos. Ya sabemos que los niños van a ver esta película, pero tampoco exageren, está bien decir directamente el mensaje de la película una vez o hasta dos por si no quedó claro, pero 3 veces ya es exagerar. Por poner un ejemplo, en la película de Wall-E en ningún momento directamente te dicen, oh sí, los humanos por su avaricia y su excesivo consumo destruyeron el planeta. En cambio, con tan solo la ambientación y los detalles del fondo lo dejan claro para todos, y no solo funciona, sino que es impactante. Y por último, el tercer acto es terrible. Como bien pudieron ver en mi análisis, hay varias cosas que no tienen sentido, pero también arruina la película. Genuinamente iba bastante bien, lo que estaban construyendo era tierno, interesante y hasta se sentía fresco con el tipo de película que es, hasta que inicia el tercer acto y la película cae en los clichés de siempre, y sin mencionar que apresuran todo el conflicto, hasta tal punto que ese momento donde el personaje cae en su punto más bajo y en el que encuentra su propósito o se da conclusión a su desarrollo,
sucede a 20 minutos de terminar la película, incluyendo los 8 minutos que duran los créditos, aunque al menos se redime con ese final. Pero si la vas a regar, no lo hagas en la parte final. Ok, ¿cómo empiezo esto sin que me funen? Klaus no se merecía ganar el Oscar a Mejor Película Animada de 2019. Simplemente no puedo creer que una película con tantos fallos se merezca el título a la Mejor Película Animada de 2019, cuando en el mismo año salió Cómo Entrenar a tu Dragón 3, la cual es fantástica en todo aspecto posible, más allá de que su animación está bonita, y eso lo dejé bastante claro en su respectivo video. El tema con Klaus es que no es muy original, que digamos, pues cae en los clichés de siempre, de la peor forma posible. Yo siempre he dicho que el que usen los clichés no me importa en una película, pero sí cómo son usados. Si se usan tal cual como dictan, termina con una obra básica o mediocre. Y eso es lo que sucede con Klaus. Y por la forma en la que ejecuta esos mismos elementos, diría que es hasta una copia de la película de Rango. En concepto, pues no por obvias razones. Una trata de la Navidad y otra es un western. Pero sí en su historia y elementos. Ambos tratan de un protagonista que por cosas del destino y el guión, termina siendo mandado por un personaje con curiosamente el mismo bigote a un pueblo en malas condiciones, principalmente por culpa de los líderes del mismo. Y deciden deshacerse del protagonista porque este interfiere con sus planes. En el camino se hace pareja de una chica del lugar, la cual al inicio no le interesa en lo más mínimo, pero conforme a que se juntan más, desarrollan su relación. Y todo esto agregado con que el protagonista tiene una relación paternal con una chica del lugar, a la cual busca cumplirle un deseo o promesa, aunque al inicio ni se topan. Todo esto lleva a que los villanos llamen a un personaje que puede o no tener relaciones familiares con el protagonista, que revela que él ha estado mintiendo todo el tiempo. Y todo esto en una escena ambientada en un rojo atardecer, curiosamente. Y al final el protagonista se va del pueblo sintiéndose triste por ello, pero al descubrir los planes de los villanos y con una motivación del personaje que se parece al Quijote, vuelve, vence a los villanos y la película termina. Todo esto lo podremos asumir como que es parte del cliché que usan ambas películas, excepto que acabo de resumir toda la trama de Rango y los añadidos que le agrega al cliché, pues otras películas que lo usan no tienen la gran parte de las cosas que resumí. Cuando digo curiosamente, es para señalar una similitud demasiado igual, es literalmente la misma situación, y considero que esto es todavía peor cuando Rango aprovecha estos elementos para contar una historia que habla sobre la búsqueda de nuestra identidad y qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, y Klaus gira en torno a lo mismo que ya hemos visto, sin ofrecer algo realmente nuevo o refrescante. Y es aquí donde les pregunto, una película que hace menos cosas que otras películas del mismo tipo, y las que sí son directamente sacadas de otra película, ¿realmente se merece el título a la mejor película de su año, quitándole dicho premio a otras películas infinitamente superiores? Yo creo que no. No digo que sea mala, simplemente no es la gran cosa.